Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 4. Nos tocó motor eléctrico. Está conformado por De la Cruz Celestino Carlos, Montes Hernández Yesenia, Reyes Verdeja Elvis Alexander, Santana Ahumada Diana Laura y Huerta Martínez Iván. ¿Qué es un motor eléctrico? El motor eléctrico es un artefacto que transforma la energía eléctrica en energía mecánica, de manera que puede impulsar el funcionamiento de una máquina. Esto ocurre por acción de los campos magnéticos que se generan gracias a las bobinas. Estos son aquellos pequeños cilindros con hilo metálico, conductor y aislado. Los motores eléctricos son muy comunes. Se pueden encontrar en trenes, máquinas de producciones industriales y en relojes eléctricos. Algunos de usos generales tienen proporciones estandarizadas, lo que ayuda a mejorar la selección de acuerdo a la potencia que se desea alcanzar para el dispositivo en el que se incluirá. Estos motores, las fuentes que se alimentan con los motores eléctricos pueden ser de corriente alterna o corriente continua. Cuando se trata de la corriente alterna, las redes eléctricas a las plantas eléctricas son el impulso principal del motor. ¿Cómo funciona el motor eléctrico? La mayor parte de motores eléctricos operan a través de la interacción entre un campo magnético y corrientes sinuosas para generar fuerza dentro del propio motor. Los motores de corriente alterna y los de corriente continua se basan en el mismo principio de funcionamiento, el cual establece que si un conductor por el que circula una corriente eléctrica se encuentra dentro de la acción de un campo magnético, este tiende a desplazarse perpendicularmente a las líneas de acción del campo magnético. En los motores, la electricidad crea campos magnéticos opuestos entre sí, que provocan que la parte giratoria de este, o sea el rotor, se mueva. A grandes rasgos podemos decir que donde exista electricidad habrá magnetismo y que la polaridad de un objeto se puede alterar haciendo circular electricidad en una u otra dirección a su alrededor. El ciclo de un motor eléctrico es similar al de un electroimán. Para explicar su funcionamiento tenemos que fijarnos en la conocida como ley de Ampère. Dicha ley afirma que una carga eléctrica que pasa a través de un circuito cerrado produce un campo magnético. El interior de un motor eléctrico, de hecho, es un electroimán básico y consiste en un circuito de alambre a través del cual fluye la electricidad. El resultado es el mismo que observamos en cualquier otro imán, una zona de polaridad positiva y una zona o campo opuesto de polaridad negativa. El movimiento es producido por la fuerza atractiva y repulsiva asociada a los polos de los imanes. En un motor eléctrico, la interacción se produce entre un electroimán y un imán fijo que lo rodea. La fuerza de atracción y repulsión de los polos de los dos imanes provoca que el electroimán comience a girar con el fin de alinear los polos opuestos en el campo magnético. A medida que el imán da vueltas, esto provoca que el giro de un eje o armadura que realiza el trabajo del motor. Pero no es tan simple. Si los polos de los imanes se alinean, el motor se detendrá. Para que continúe girando es necesario que la polaridad del electroimán se invierta. En ese proceso de inversión, el que nos permitirá distinguir los tipos de motores eléctricos. La mayoría de los motores eléctricos utilizan lo que se conoce como corriente alterna, ejecución en corriente alterna. Esta está diseñada para cambiar la dirección de su flujo muchas veces por un segundo. El resultado de esto provoca que el electroimán es el que las áreas de polaridad y positiva y negativa se volteen y alternan rápidamente. Sin embargo, antes de que Nikola Tesla inventara el circuito de una corriente alterna, los motores eléctricos ya funcionaban en corriente continua o directa. En este caso hablamos de un circuito simplificado que obtiene su energía de una batería. Para invertir la polaridad y mantener el eje girando, el motor de corriente continua lleva un conmutador que alterna la dirección de la corriente en el electroimán. Prosiguen los tipos de motores eléctricos. En este caso es el motor en serie. Este motor es un tipo de motor eléctrico de corriente continua, en el cual el inducido y el devanado inductor o de excitación van conectados en serie. El voltaje aplicado es constante, mientras que en el campo de excitación aumenta con la carga, puesto que con la corriente es la misma corriente de excitación.
El siguiente tipo de motor eléctrico es el motor compound. El motor compound es un motor eléctrico de corriente continua, cuya excitación es originada por dos bobinados inductores independientes, uno dispuesto en serie en el bobinado inducido y otro conectado en derivado con el circuito formado por dos bobinados, inducido, inductor serie e inductor auxiliar. El siguiente tipo de motor es el motor shunt. El motor shunt o motor de excitación es paralelo, es un motor eléctrico de corriente continua, cuyo bobinado inductor principal está en conectar en derivación o paralelo con el circuito formando por dos bobinados inducido o inductor auxiliar. El siguiente es el motor eléctrico sin escobillas. Este no emplea escobillas para realizar un cambio de polaridad en el rotor. Los motores eléctricos solían tener un colector de delgadas o par de anillos rozantes. Los primeros motores sin escobillas fueron los motores de corriente alterna, asíncronos. El siguiente es un motor paso a paso. Estos motores son ideales para la construcción de mecanismos en donde se requieren movimientos muy precisos. La característica principal de estos motores es el hecho de poder moverlos un paso a la vez por cada pulso que se le aplique. Este paso puede variar desde los 90 grados hasta los pequeños movimientos de 1.8 grados. Es por eso que ese tipo de motores son muy utilizados, ya que pueden moverse a deseo del usuario según la secuencia que les indique a través de un microcontrolador. El siguiente es el motor asíncrono. Este es un motor eléctrico de corriente alterna, en el cual su rotor gira a una velocidad diferente a la del campo magnético del estator. Está formado por un rotor que puede ser de dos tipos. El primero es de jaula de ardilla, el segundo puede ser de bobinado, y un estator en el que se encuentran las bobinas inductoras. Estas bobinas son trifásicas y están desfasadas entre sí 120 grados en el espacio. Proseguimos con los motores síncronos. Este es un tipo de motor de corriente alterna, en el que la rotación del eje está sincronizada con la frecuencia de la corriente de alimentación. El periodo de rotación es exactamente igual a un número entero de ciclos. Su velocidad de giro es constante y depende de la frecuencia de la tensión a la red eléctrica a la que esté conectado y por el número de pares de los polos de motor. Esta es conocida como velocidad del sincronismo. Parámetros de un motor eléctrico. Las variables a diagnosticar son temperatura, corriente, voltaje, vibración, ruido, RPM, grasa, nivel de aislamiento. La velocidad del sincronismo de los motores eléctricos de corriente alterna vienen definidos los parámetros de potencia, par motor y velocidad, turbinas de geometría variable o los sistemas de distribución variable. El sistema de control debe asegurar el correcto funcionamiento del motor de forma que satisfaga la potencia demandada, a la vez que mantiene los ruidos y emisiones contaminantes dentro de uno de los límites determinados. Además, estos sistemas realizan el diagnóstico del sistema. Detectan fallos que comprometan la seguridad, las prestaciones o el perfil de emisiones del motor. Los sistemas actuales de control se basan en el proceso digital de las medidas de parámetros de funcionamiento del motor, proporcionadas por sensores y con las cuales realizan cálculos y envían señales eléctricas a los diferentes actuadores del motor para modificar así su funcionamiento. Los motores para aire acondicionado. Un motor para aire acondicionado es el siguiente, es el motor AC, es decir, aquellos que se alimentan de corriente alterna. Son los más utilizados debido en gran parte a que son significativamente más económicos y sufren menor desgaste.
Estos motores son perfectos para proyectos en los que no se trabaja con movimiento estable y la velocidad fija. Además, pueden ser monofásicos y trifásicos. Estos motores solamente se ocupan en, ejemplo, una casa o un departamento, en instalaciones cortas. El que sigue es el motor de ventilador. Otro, otro motor que se utiliza en los aires acondicionados. El motor de ventilador se utiliza en las industrias comerciales y agrícolas diseñadas para aplicaciones severas de HVAC. Es decir, las siglas engloban la calefacción, ventilación y aire acondicionado. El que sigue es el parámetros para aire acondicionado del motor eléctrico. Estos parámetros se usan en la elección de motor para cualquier aplicación. Se determinan al hacer una evaluación de los requerimientos de la carga y para consideraciones económicas. Los parámetros que se deben tomar en cuenta para la selección del motor eléctrico son los siguientes: condiciones ambientales, índice de protección, disposición de instalación, la potencia nominal, ciclo de trabajo, velocidad de rotación, determinación de la fuente de alimentación. Mantenimiento a los motores eléctricos. Realizar los mantenimientos de los motores eléctricos es de carácter delicado y se necesitan realizar mantenimientos preventivos que permitan el óptimo funcionamiento, que no permitan la parada de equipos productivos. Aquí algunas recomendaciones básicas son: con el motor apagado tenemos que hacer la limpieza con aire seco a baja presión con aspirador. Punto 2. Comprobar conexiones y devanados. Examinar si existen señales de humedad o grasa de aceite en el devanado. Probar resistencia en aislamiento y conexión a tierra. Comprobar carga en el arranque. Comprobar engrasarse y el estado de los rodamientos. Un programa de mantenimiento preventivo a un motor eléctrico consta de los siguientes pasos. Actividad 1. Limpieza exterior. Actividad 2. Comprobar vibración y calentamientos anormales. Actividad 3. Comprobar estado de rodamientos. Actividad 4. Comprobar carga. Actividad 5. Comprobar roces de cadenas, poleas y bandas. Actividad 6. Limpieza general, interior y exterior. Actividad 7. Comprobar conexiones. Actividad 8. Observar si hay presencia de humedad, aceite o grasa. Actividad 9. Probar resistencia de aislamientos y puesta a tierra. Actividad 10. Comprobar carga en vacío y en trabajo. Actividad 11. Comprobar lubricación y estado de rodamientos a detalle. Actividad 12. Comprobar y equilibrar el rotor. Se realiza cada 2 años. Actividad 3. Comprobar estado de carcasas, amarres, conexiones, tornillos y tuercas de sujeción, etc. Bueno, eso sería todo de nuestra parte.